Familia, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de San Martín, el Distrito 4. Doctor Omar Manesca, su conductor. ¿Cómo le va, Omar? Buenas noches, bienvenido. Gracias. Temas que nos van a ocupar, que tienen que ver con los niños. Está con nosotros la doctora Mónica Viviana Turtela, especialista jerarquizada y consultora en psiquiatría y psicología infanto-juvenil. Ella es directora del curso superior de psiquiatría y psicología infanto-juvenil del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, curso bianual. Ex directora del área de salud mental del Hospital Municipal Materno Infantil, doctor Carlos Gianantonio de San Isidro. Actualmente integra el equipo de psiquiatría infantil. Además, integrante del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Buenas noches y bienvenida, Mónica. Gracias. A su lado, la doctora Mariana Moreno, médica especialista en Psiquiatría Infanto-Juvenil también, directora del área de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del municipio de San Martín, instructora de la Residencia de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Eva Perón de San Martín, docente del curso superior de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Colegio de Médicos Distrito 4 e integrante del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. A ambas, buenas noches, bienvenidas, Omar. Un gusto tenerlas. Bueno, en primer lugar vamos a tocar este tema que es importante, que son los trastornos de conducta como expresión del malestar de un niño, ¿no? La primera pregunta sería, bueno, ¿cómo se expresan en síntomas estos trastornos de conducta? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un placer y sobre todo poder compartir esta charla junto con mi amiga y colega, la doctora Turtela. Es cierto que los trastornos de conducta para nosotros son una manifestación del malestar en el niño y como me parece importante poder pensar que cuando hablamos de trastorno hablamos de un conjunto de síntomas, entonces tenemos que empezar a diferenciar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir este programa con la doctora Moreno. Nosotros tomamos al trastorno de conducta, como lo dijo Mariana, como un síntoma. O sea, vamos a ver después, más adelante, que detrás de un trastorno de conducta puede haber muchísimas patologías, muchísimos trastornos, o ser simplemente un síntoma reactivo frente a alguna situación conflictiva o evolutiva. Por ejemplo, el niño es un ser evolutivo y por lo tanto hay momentos en que puede tener situaciones de bronca, de irritabilidad. Hay una edad de berrinches que es normal, alrededor de los 2-3 años. La entrada a la adolescencia también es una etapa conflictiva en cuanto a este tipo de cosas. Y nosotros eso no lo consideramos una patología, un trastorno. Quería por ahí brevemente decir una diferencia entre lo que es agresividad y violencia, ¿no? La agresividad es como una pulsión, es algo impulsivo que tenemos todos y que nace con el desarrollo, digamos, se va armando con el desarrollo del niño. Hay etapas de agresividad y todos tenemos momentos de agresividad frente a una frustración, frente a algo que nos desagrada, frente a una situación conflictiva. Esto es, si nosotros lo manejamos de esta manera y si de pronto podemos pasar a la palabra, esto es una cosa que es normal. En cambio, la violencia ya es un acto, que puede ser un acto ya sea un puño o ya sea una palabra, un insulto. O sea, la violencia es algo que desmadra, es algo que irrumpe y ya ahí lo consideramos como una cosa patológica. Lo vemos también entre los médicos, bueno, claro, con lo que están sufriendo los médicos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? La violencia contra los médicos. Sí, la violencia en las guardias, la violencia en distintos sectores, que bueno, la sociedad que está con conflictos importantes tal vez vuelca en el primero que quiere dar una respuesta a esta violencia y vuelca una agresividad, violencia en hechos consumados muy importante. Yo no me quería referir también al tema del colegio primario, donde hay chicos que son excitados, dice la maestra, a otros que dicen que son agresivos, otros que se los lleva o no a un profesional. Me gustaría ver cómo desde la escuela, cómo se encara este tema para no tomarlo como algo patológico. Sí, en principio, justamente no pensar en algo patológico para empezar y pensar si está pasando algo en el entorno de ese niño, ¿no? Como decía Mónica, nosotros estamos frente a seres que están en desarrollo y que además son muy influenciables por el medio, ¿no? Entonces, primero que nada habrá que escuchar si no está, qué es lo que está pasando alrededor de ese niño. Y después
para nosotros como psiquiatras infantiles nos queda toda una tarea bastante ardua, que es poder llegar al diagnóstico final, ¿no? Porque atrás de toda esa expresión de ese malestar puede haber conflictos familiares, puede haber algún trastorno en sí mismo, como puede ser el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno que para nosotros psiquiatras infantiles tiene una alta frecuencia, pero digamos, no todos los chicos que no pueden quedarse quietos tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Muchas veces un niño que no puede quedarse quieto es un niño, como decía bien Mónica, que no puede poner en palabras lo que le pasa. Claro. Bueno, con el tema, con respecto a los trastornos por déficit de atención e hiperexcitabilidad, este es un tema muy frecuente en el aula, ¿verdad? Y también uno ve que frecuentemente hay una presión sobre la maestra también no puede resolverlo. ¿En qué contexto, digamos, volviendo a lo escolar, ¿no? Porque vos, al ser directora de salud mental, también tendrás consulta de escuelas, sí. Y vos también, Mónica, a través de tu tarea. ¿Cómo participan, aconsejan, interactúan? Sí, nosotros lo que nos estamos encontrando, así como ha habido un aumento creciente, la verdad que por eso hoy vinimos con este tema, porque en los últimos años hay un aumento importante de la consulta por trastornos de conducta en los niños. Quería agregar a lo que decía Mariana, que el hecho de que fuera evolutivo hace que el niño sea un ser vulnerable, ya de por sí, al estar creciendo y formándose, es muy vulnerable. Las escuelas, nosotros trabajamos con las escuelas, como dice Mariana, haciendo un diagnóstico. Las escuelas están un poco complicadas. Por un lado, nosotros lo que vemos es que el docente no tiene mucha formación en general o nula formación en cuanto a ver qué es lo que le pasa a un niño, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento en el colegio estuvimos trabajando con las docentes y formando un poco en cuanto a la patología, qué significa y que pueda... Y no todo es lo mismo, porque a veces nos llegan niños que ya vienen diagnosticados desde la escuela, por ejemplo, con un TDAH, con un déficit de atención, como dice Mariana. Y también encontramos que hay muy poca continencia por parte de las escuelas y a veces se comportan de una manera muy expulsiva. Porque muchas veces, porque uno también tiene que tener en cuenta, si ese niño tiene esa situación solamente en la escuela, nosotros podemos encontrar que la sintomatología se da en la escuela, en la casa, con sus pares, o sea, en diferentes ámbitos. Eso también lo tenemos en cuenta para hacer un diagnóstico. Ahora, si la situación se da solamente en la escuela, nosotros deberíamos apuntar, además de ver qué le pasa al niño con la escuela y qué le pasa a la escuela con el niño, ¿no, Mariana? O sea... Sí. De todas maneras, digamos, llegando al diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad, nosotros obviamente que trabajamos directamente con los docentes o con los equipos de orientación escolar, dando recomendaciones precisas, por ejemplo, que el niño esté sentado adelante o cerca de la maestra para que la maestra pueda hacer un seguimiento más personalizado, que las tareas sean ofrecidas de manera parcializada para que los chicos vayan haciendo de a poco y no que se les viene toda la tarea encima. Eso es una sensación muy fea para los chicos con déficit de atención. Esto es como que se les viene el mundo encima cuando les entregan una cantidad de tarea impresionante que ellos no alcanzan a terminar por su nivel, por no poder prestar atención y concentrarse. Muchas veces se trabaja también para que la maestra estimule al chico con resaltando sus conductas positivas, todo esto acompañado también del acompañamiento que hacemos a los padres, claro, ¿no? Y como vos decías, también, por ejemplo, desde Salud Mental del municipio tenemos un acercamiento a las escuelas y también tratamos de hacer como, digamos, actividades con diferentes escuelas y por ahí trabajando todas estas problemáticas que van desde los trastornos de conducta hasta los consumos problemáticos hoy en día, ¿no? Claro, con respecto a este punto, y bueno, en el próximo bloque vamos a tocar más profundamente esto y vamos a ir definiendo cada uno de lo que con frecuencia ustedes encuentran, no en el colegio, sino por fuera del colegio. Creo que desde el punto de vista que vos decías, Mónica, que por ahí la maestra no está preparada, tal vez haya que tener una decisión política de mayor presencia
de agentes de salud en las escuelas, Sí, porque también a veces la presión que recibe es tan grande y se puede encontrar ella también sola en ese contexto, y esa presión que se genera porque están recibiendo 30 o 40 chicos en forma diaria. Totalmente. Y es la segunda mamá muchas veces, o a veces o la única, claro, en muchos casos. Así que creo que eso es importante. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir con este tema y vamos a ver qué qué ven ustedes y qué es lo que más frecuentemente pueden ver y qué mecanismo tienen para poder realizar una terapéutica individual o colectiva, ¿no? ¿Puedo agregarte algo antes del corte? Brevísimo. También es importante el manejo áulico, o sea, qué pasa con los otros compañeros. Cuando Mariana plantea esto de qué se tiene en cuenta con el chico con un déficit de atención, por ejemplo, qué le pasa al resto de los compañeros para entender por qué ese chico se lo pone en determinada manera, se le da la tarea de otra determinada manera, porque si no es entendido y acompañado, ahí también hay problemas y no da resultado. Bueno. Solo una pausa, un corte muy breve en Médicos y Comunidad. Seguimos en un minuto. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. En pantalla está nuestro teléfono, las vías de comunicación con líneas rotativas, y puede seguirnos además en internet, en YouTube, Médicos y Comunidad. Allí también está nuestro sitio. En el bloque anterior estábamos planteando el tema de trastornos de conducta, cómo notar las expresiones en nuestros niños, síntomas, tiempos con violencia, agresiones, la mirada de los profesionales. Con nosotros entonces continúa la doctora Mónica Turtela y la doctora Mariana Moreno. Omar. Bueno, sí, en el bloque anterior habíamos hablado del tema de la escuela, del colegio, de la participación, tal vez importe mucho el asesoramiento de este grupo, la interacción con el grupo de salud del colegio, ¿no? Esto como... Sí, yo pensaba recién, ¿no? Los psiquiatras infantiles tenemos como, digamos, esta tarea así artesanal y de ir uniendo todos los que intervienen en el cuidado de este niño, ¿no? Porque a nosotros como psiquiatras infantiles nos toca trabajar con la escuela, trabajar con la familia, a veces trabajar con algún otro referente que está cerca del niño, como decía Mónica, el resto de los chicos que están con ese niño que tiene algún problema, ¿no? Y esto es todo, digamos, es todo un trabajo fuera del consultorio, que también hace al bienestar de este niño, ¿no? Sí, estaba pensando, claro, sí, con la justicia también muchas veces tenemos que trabajar. Con los servicios locales de protección de derechos. Claro. Exactamente, sí. O sea que en realidad es un trabajo, como dice Mariana, artesanal y muy complicado. Y todos los otros profesionales que intervienen también, ¿no? Porque porque nosotros, es como que yo a veces lo que veo es que armamos vamos armando de a poco como un rompecabezas, a veces nos termina saliendo y otras veces no, pero en realidad el hecho de que haya tantos actores en esto, ¿no? Manejando la situación, y una cosa que para mí también es muy importante es la familia, ¿no? Los padres. Primero es cómo llega a la consulta ese niño, porque nosotros encontramos muchas veces padres con un nivel de
de conexión y digamos, de registro de que a este niño le está pasando algo y tiene que llegar a la consulta. Y consultan de esta manera. Pero hay muchos otros padres que llegan obligados por la escuela. La escuela presiona porque el chico generalmente por ahí donde hace como, a lo mejor en la casa también presenta síntomas y también molesta, también produce conflictos intrafamiliares, pero la familia a veces se va acomodando, ¿no? Y por ahí no llega a la consulta. Cuando esto genera situaciones conflictivas en la escuela, con el niño, con la autoridad, con los pares, son chicos que por ahí les cuesta mucho tener amigos, son rechazados, por ahí son cargados, les hacen bullying, o sea, hay muchas situaciones. La escuela ahí presiona para que los padres consulten. Y para nosotros es mucho más complicado poder armar este rompecabezas, porque si no tenemos de nuestro lado a los padres, quiero decir con esto, ver qué pasa, qué les pasa a ellos, que también por ahí tienen que modificar cosas dentro de la estructura familiar, pero donde solamente está el niño, a veces lo depositan, ¿no? En la consulta, o lo depositan en las psicoterapias, ya sea, bueno, esto por ahí es otro tema, que nosotros no estamos, ninguna de las dos, y esto hay muchísimos psiquiatras infantojuveniles que no estamos de acuerdo con, a ver, veo niño, lo medico, lo veo cada tanto, nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer un niño si le pasa algo es hacer una psicoterapia, y muchas veces va acompañado de una medicación, y otras no. Bueno, ese punto es importante porque muchas veces se ve que a chicos hiperactivos se los ve medicados, o sea que hacen el trayecto corto y muchas veces no se profundiza exactamente en el tema que vos estás planteando. Sí, totalmente. Digamos, yo creo que acá en este punto, y en esto coincidimos con Mónica, uno tiene que pensar cuáles son los criterios para medicar a un niño. Generalmente es pensar el nivel de sufrimiento y cuánto el síntoma que está presentando está obturando su desarrollo normal, ¿no? Entonces, y perdón, además hablamos de malestar. Claro. Y además, ¿cuál es el nivel de riesgo en el que se pone ese niño? Y entonces eso puede, digamos, es lo que va a ir determinando la decisión de acompañar su tratamiento con alguna medicación, ¿no? Que sí, es cierto, digamos, las medicaciones hoy son más seguras, hay medicaciones que realmente son muy efectivas. El metilfenidato, que es la medicación que usamos usualmente para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, está absolutamente comprobada su efectividad, pero no siempre es necesaria, ¿no? Claro, y volviendo a ese punto, porque me parece que eso debemos encararlo. En tu experiencia, en la experiencia de ustedes, ¿cuántos chicos ven hiperactivos medicados y cuántos no tendrían que haber sido medicados? No sé el porcentaje, pero debe ocurrir. Yo no lo tengo el porcentaje, prefiero no tenerlo. Bueno, ya me dijeron la respuesta. O sea que se busca el facilismo tal vez desde la terapéutica también, ¿no? Muchas veces por eso lo ve al niño un rato en una consulta y el chico la mamá sale con la receta del metilfenidato, eso... Sí, también por supuesto que, digamos, frente a situaciones de tener que medicar a un niño, hay que hacer todo un trabajo con los papás, porque lógicamente los papás tienen miedo, les cuesta, digamos, tomar confianza, y uno tiene que crear ese vínculo de confianza con los papás, porque como decía Mónica, si no contamos con los papás, ¿cómo podemos abordar ese niño? Claro, ¿no? pero... Perdón, esto nosotros lo llamamos adherencia. Claro. El tratamiento, ¿no? Y para nosotros la adherencia es fundamental. Si no hay adherencia, quiero decir, este compromiso, que entiendan por qué se lo medica, que pueda haber algunos efectos adversos y cuáles son, o sea, explicar absolutamente todo, ¿no? O sea, hacer un trabajo con ellos, también con el niño, porque obvio, el niño más grande también le tenés que explicar por qué se lo medica, para qué pasa con esto. Este trabajo previo es muy importante, y excepto que no sea una situación de urgencia, donde uno necesita así medicar, uno espera para la medicación. Claro, bueno, es muy bien lo que planteás porque estás postergando el problema, porque con la medicación, si no vas a fondo, no lo estudiás, no haces la adherencia, no tenés ese vuelta con el niño y con el grupo familiar, estás postergando por ahí algunos de los síntomas. Exacto. Pero el problema persiste. Claro. Y Además, esto es lo que desde Médicos y Comunidad queremos decirle a los familiares de un niño con este tipo de problemas, que trate de hacer la consulta y que, bueno, obviamente él no decide la medicación, pero que sea un profesional idóneo para que
que sea una especialista, para que reciba la terapéutica en el momento adecuado. Exacto. Porque es tan grande el contexto y tanta la dispersión que puede haber con respecto a este tema, que tal vez la salida fácil es la mejor, es como ir a la farmacia y automedicarse, no digo en este contexto, pero a veces puede llegar a ocurrir esto y a veces es peligroso. Tal cual, además, salvo que sea realmente, como decía Mónica, una situación de urgencia donde el niño se está poniendo en riesgo y uno debe actuar rápidamente, hay que hacer una lista de diagnósticos diferenciales dentro de los cuales tiene que estar incluida la evaluación pediátrica general con laboratorio, previo a medicar a ese niño, ¿no? Entonces, todo eso te lleva un tiempito. Entonces no tenemos que salir corriendo, nosotros tenemos que ser siempre como muy cautos. Yo le digo a mis residentes que tienen mucha experiencia en la guardia, porque en el Eva Perón la guardia, digamos, es un fuerte, que cuando están en el consultorio no están en la guardia y que se tienen que tomar el tiempo para pensar a cada niño, ¿no? Porque si no, tenemos alta chance de equivocarnos. Claro, bueno, ese es el punto, pero yo creo que esto es un tema que hay que replantearse, y desde el colegio siempre planteamos el nexo fuerte entre salud y educación. Yo creo que siempre van paralelas y tienen que interactuar, totalmente, porque el destino del chico depende de su salud y de su educación. Y esto a veces no lo podemos lograr. Y nosotros muchas veces recibimos como producto final esa complejidad que a veces podemos cambiarla, mejorarla, y muchas veces no, porque debe haber tantas situaciones socioeconómicos culturales que impiden poder hacer ese cambio, ¿no? Sí, me gustaría por ahí, de paso, contar un ejemplo en relación a este tema de los trastornos de conducta, asociando salud y educación. Nosotros en el municipio de San Martín, desde el programa de salud mental, tenemos una red de juegotecas, que es una red que se ha venido formando, que hemos ido dando capacitación, y esa capacitación ha sido abierta a educación. Tanto es así que tenemos 2 centros de salud que hacen la juegoteca junto con la escuela, ¿no? Y uno de los reportes más importantes de esa actividad es cómo bajaron los problemas de conducta dentro del aula y cómo mejoró el clima dentro del aula, ¿no? Porque esto también es otro aspecto. La juegoteca es una actividad, digamos, lúdica, jugar, con objetivos, obviamente, pero que es una actividad grupal. Vos preguntabas antes esto de la terapéutica individual, grupal. Sí, la grupal también se puede. Y hay una alternativa muy creativa, como puede ser la juegoteca, que te digo, hacen la escuela y el centro de salud, ¿no? Y esta interacción es valiosísima. Bueno, nosotros tenemos, los que nos dedicamos a niños y adolescentes, los psicoterapeutas, ya sea psiquiatras, psicólogos, todos los que se dedican y tienen formación en esto, porque, a ver, yo quiero rescatar el rol del psiquiatra infanto-juvenil. La parte de lo complicado de la situación es, nosotros tenemos una formación, hablábamos siempre de incumbencias y competencias, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nuestra competencia y las incumbencias en cada cosa. Nosotros podemos medicar o podemos no medicar. Ahora, la manera que tenemos de conocer a un niño es, como decía Mariana, a través del juego, a través de los dibujos. Ese es el lenguaje del niño, el lenguaje lúdico por excelencia. El niño también habla, pero no es como los adultos, que fundamentalmente uno desde lo psicoterapéutico espera que hablen. Lo que nosotros queremos es que el niño juegue. Si un niño juega, puede expresar lo que siente y además está más cerca de estar sano, digamos, de la salud, ¿no? Bueno, esto nos ha alcanzado el tiempo, vamos a tener otro programa, la vamos a invitar para tocar este tema más profundamente y tocar otros aspectos. Así que, bueno, les agradezco que hayan venido. Bueno, gracias. Gracias, Omar. Gracias, doctoras. Doctora Turtelo, doctora Moreno, nos han ofrecido otra mirada que a todos nos toca. Omar, nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos. Una vez más aquí, en Médicos y Comunidad. Muchas gracias. Buenas noches.